¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Hoy queremos hablarle un poco de la reforma tributaria y aduanera que está en ciernes, que fue enviada durante estos días al Congreso, ayer con más detalle que el resto de los días. Así que bueno, para eso tenemos a dos personas que son clave en este tema para entenderlo y razonarlo con nosotros. Primero nos va a hablar Klaus Nosetti, que es el Director a cargo de Servicios Legales y Comercio Exterior de PwC. Y luego nos va a hablar Juan Manuel Magadán, que es contador público, socio de la firma y experto en impuestos internacionales y cross-border, eh, actividades cross-border en el tema impositivo. Es asesor de muchas de las empresas argentinas, extranjeras, radicadas en Argentina. Y bueno, ellos dos nos van a guiar un poco sobre esta reforma o esta nueva legislación que está emergiendo. Bueno, Klaus, entonces te cedo la palabra. Le recuerdo eh, a los que están escuchando y viendo esta eh, emisión que por favor hagan las preguntas al chat y yo se las transmito a los expositores. Así que bueno, muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias al Instituto por habernos invitado a dar esta charla. En lo que a mí respecta, voy a hablar de los temas aduaneros. Te pido, Daniel, confirmame si... Voy a tratar de compartir pantalla, confirmame si se ve bien, un segundo. Excelente. Eh, Ahí debería verse. Sí, si vas a ir a pantalla completa, A ver si estamos ahí. ahí perfecto. Bien, bien. Bueno, decía, mi idea es que podamos charlar los temas de comercio exterior. Me voy a tomar aproximadamente unos 25 minutos para hablar de cientos de normas. Por tanto, no me maten, digamos, si pasamos los temas medio así por el aire, pero me parece que quizás lo más importante en una situación como la que estamos, de un cambio tan grande, es de momento tener una mirada, si se quiere, global de lo que está pasando y en todo caso saber dónde deberemos hacer algún doble clic o algún zoom in para entender mejor de qué se trata, ¿no? Entonces, en este caso, quizás prioricé poder dar el pantallazo general y quizás no tanto el grado de profundidad, pero por supuesto estoy a disposición para contestar cualquier pregunta o conversar en alguna otra oportunidad de alguno de los temas que voy a mencionar. Así que hecha la adversión de que vamos a ir a toda velocidad, vamos a arrancar. Como ven, muchos temas, demasiado ambicioso, pero creo que vamos a poder dar una noción de cada uno de estos temas, reservándome solo 2 minutos para lo que tiene que ver con los puntos del proyecto de ley que se presentó ayer, que en lo que tiene que ver con comercio exterior, si se quiere, no son muchos puntos, sí quizás puntos importantes, pero no tantos puntos como para desarrollar. Lo mismo lo que tiene que ver con el decreto de necesidad de urgencia, digamos, tan discutido en su aprobación o no. Vamos a ver que a nivel de comercio exterior, digamos, otra vez, son 2, 3 cambios grandes y después, más que nada, mucha proclama, si se quiere, de hacia dónde queremos que vaya el comercio exterior argentino, pero no modificaciones en sí, ¿no? A ver, la primera gran modificación, y voy a tratar de ser medianamente cronológico en cómo se dieron los cambios del comercio exterior argentino desde la asunción del nuevo gobierno a la fecha. Es decir, en cualquier otro país estaría, digamos, para hablar de la cantidad de cambios que voy a hablar, tendríamos que estar hablando, no sé, de quizás un periodo de 10, 20 años. Acá estamos hablando de un periodo de unos 10 días más o menos, cómo se fueron dando las cosas. El primer gran cambio que tuvimos a partir de la nueva asunción tiene que ver con el cambio del dólar exportador. Ustedes saben que en el gobierno anterior se había determinado la posibilidad de darle un tipo de cambio especial a los exportadores que puedan liquidar primero en 70% por el mercado oficial, 30% por el mercado del contado con liquidación. Ustedes saben que todo lo que tiene que ver con el contravalor de las exportaciones de bienes, uno está obligado a ingresar y liquidar en determinado plazo que está determinado
no solo por el tipo de producto, sino también por la vinculación entre las partes. Bueno, este dólar exportador le daba un dólar diferencial, primero fue 70-30, después 50-50. En este caso se reduce ese 50-50 a lo que tiene que ver un 80-20, es decir, estoy obligado de mis exportaciones a ingresar un 80% por el mercado de cambio, tipo de cambio oficial, un 20% por el contado con liquidación. Si bien uno podría decir, bueno, esto es un empobrecimiento del tipo de cambio, por supuesto que esto no es así, porque el gran cambio que tuvieron las exportaciones y que no está porque no tiene que ver tanto con la norma de comercio exterior, es la propia devaluación, ¿no? Entonces, lo que tenemos básicamente es que ese 80-20 termina dando un apenas más alto tipo de cambio que el tipo de cambio oficial, ¿no? Que de todas formas es muchísimo más interesante. Ahora, ¿por qué ese 20%? Digo, si ya tenemos una suerte de sinceramiento del tipo de cambio, ¿por qué damos un 20% de más a los exportadores? Hay alguna discusión, porque la verdad que la mayoría esperábamos que con la devaluación caiga este 20%. Algunos creen que esto está relacionado con la medida que hoy sí tenemos en el proyecto de ley, que tiene que ver con la aplicación de derechos de exportación a todos los productos del nomenclador. Entonces lo que uno dice es, bueno, de alguna forma lo que se dice es ese 20% ayuda a contrarrestar, que por supuesto no lo contrarresta, pero bueno, ayuda a contrarrestar la aplicación de los derechos de exportación, o es una ayuda a afrontar esa aplicación de los derechos de exportación, ¿no? Otra de las miradas que tiene este 20% tiene que ver con asegurarse un flujo de oferta de estos títulos que se utilizan para hacer el ingreso por el dólar financiero. Y uno diría, ¿y por qué se quiere asegurar la oferta de esos títulos? Bueno, tiene que ver con que justamente esa paridad que hay hoy entre los tipos de cambio financieros y el oficial también hace que muchos deudores con el exterior vean el contado con liquidación como una forma, digo, neutral económicamente para pagar deudas al exterior. Entonces se puede generar un aumento de demanda de esos títulos. Si no tuviera oferta, dispararía el precio, ¿no? Entonces un poco también se dice que puede estar relacionado con eso. Eh, algo que es bastante interesante es que este 80-20 que les mencionaba también aplica a lo que tiene que ver con exportaciones de servicio, y desde las normas anteriores, el 50-50, el 70-30, el 50-50, había algunas discusiones sobre el dólar exportador que uno lo que creía era que el nuevo gobierno, aplicando estas fórmulas, iba a tratar de responder a algunos interrogantes que quedaban. Lamentablemente no, lo seguimos arrastrando. Y tiene que ver, por ejemplo, un detalle no menor, hablando ahora exclusivamente de servicios, es uno sabe que puede tomarse este 80-20. Entonces, la discusión es, a nivel cambiario, la exportación de servicios es muy distinta a la exportación de servicios a nivel impositivo o aduanero. Y el gran problema que tenemos acá es que esta normativa, este 80-20, menciona a los servicios, pero desde la perspectiva, o si se quiere, con la definición aduanera de servicios. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Que hay un montón de servicios, de exportación de servicios, que lo son así a nivel cambiario y no aduanero, que hoy no pueden gozar de este beneficio. Y este es un tema bastante interesante. No todas las exportaciones de servicio tienen este dólar exportador, este diferencial, sino solo aquellas exportaciones de servicios que dan con la definición aduanera. Para repasar rápidamente, la gran diferencia es que la exportación de servicio a nivel aduanero y que goza de este privilegio es aquellas prestaciones que se realizan en el país con una utilidad en el exterior. Ahora, la definición cambiaria de exportación de servicio es la prestación del servicio de un residente argentino a un no residente. Y ahí es donde vemos esa disociación, donde la prestación de un residente a un no residente a nivel cambiario es exportación y por tanto debo ingresar las divisas. Sin embargo, si esa prestación no cumple con todas las otras definiciones aduaneras de exportación de servicio, no voy a gozar de ese beneficio. Esto es algo que la nueva norma lamentablemente no corrige, y algo que tampoco corrige del todo, y eso es eso es bastante interesante, es que esta norma de alguna forma pareciera obligar al ingreso de las exportaciones de servicios, sean estas percibidas o no, lo cual en la norma cambiaria no es así. La norma cambiaria dice que yo estoy obligado a ingresar mis exportaciones de servicios dentro de los 5 días desde que la ingresé. Y si tomamos estos decretos de dólar exportador,
habla directamente, no dice el dinero que se percibe debe ser ingresado 80-20, sino que dice el contravalor de la exportación debe ingresarse en 80-20. Entonces pareciera obligar a ingresar el contravalor, que es algo que no hace la norma cambiaria. Ustedes miran, bueno, ¿cuál es la diferencia técnica que hay en esto? Bueno, por ejemplo, tiene que ver con la legalidad de las compensaciones. En lo que tiene que ver con exportaciones de servicio, algunos nos inclinamos a decir que es legal la compensación, dado que la obligación de ingreso y liquidación solo surge con la percepción, entendiendo como percepción como el acto de recibir algo. Entonces lo que uno dice es, con la definición cambiar, es si no hay percepción, no hay obligación de ingresos, si yo compenso, no percibo, por tanto no me cae la obligación de ingreso. Bueno, ojo, si la definición fuera el contravalor de la exportación debe ser ingresada, bueno, ahí ya no me está diciendo que lo tengo que hacer en tanto y en cuanto perciba, ahí me obliga a ingresar un contravalor. Hay una discusión sobre esto, por supuesto es una discusión creo que es más de abogados que del mercado, el mercado ni lo considera, pero lo cierto es que hay una discusión ahí, nosotros consideramos que igual prevalece la norma cambiaria, dado que hay un decreto que no fue modificado por el decreto, digamos, que cambia el dólar exportador, y ese decreto que no fue modificado dice que prevalecen las normas del Banco Central en lo que tiene que ver con las condiciones de ingreso y liquidación, ¿no? Este 609 del 2019. Eh, lo mismo en cuanto al 80-20, la redacción de este dólar exportador pareciera que uno está obligado a ingresar en 80-20, y si uno, por ejemplo, quisiera ingresar al, digamos, el 100% del mercado de cambios, no podría. Hay una discusión, ustedes miran, bueno, ¿quién querrá ingresar el 100% por el mercado de cambios? Bueno, en realidad, ojo, porque por ese 20% que la diferencia, digamos, de dinero no es tanta, eh, y ni hablar si sigue bajando el precio del contado con liquidación, la verdad es que uno lo que podría decir es, no, yo prefiero ingresar el 100% por el mercado de cambios. Ahí la norma pareciera que no, que nos obliga al 80-20, y otra vez, nosotros consideramos que en realidad el 80-20 es un beneficio que puedo tomar, no estoy obligado porque otra vez prevalece la norma cambiaria, la cual en lo respectivo al dólar exportador habla de que se da por cumplida la exportación con el ingreso de al menos el 80%, y ese al menos de la norma cambiaria es el que creemos que prevalece, ¿no? También hubo modificaciones en el comercio exterior a nivel del impuesto país. Ustedes saben, ciertas operaciones de comercio internacional al momento de la compra de las divisas para poder pagar al exterior está grabada directamente. Hay toda una discusión de la constitucionalidad del impuesto país sobre estas operaciones de compra de divisas, que no me voy a meter por una cuestión meramente de tiempo, solamente decir que hay algunas discusiones de constitucionalidad al respecto, pero dicho eso, ¿cuál fue la gran modificación? Nosotros teníamos impuesto país para servicios personales, culturales y recreativos del 30%. Recordarán que ahí es donde se genera ese famoso dólar Coldplay, que en algún momento se llamaba. Tenemos lo que tiene que ver con el 30% para los bienes suntuarios. Tenemos impuesto país del 25% para el resto de los servicios prestados por no residentes. Lo que hizo la norma básicamente es modificó en lo que tiene que ver con el impuesto país de mercaderías, pasó del 7,5 al 17,5, y terminó por igualando este porcentaje también para lo que tiene que ver con el servicio de flete, que está relacionado con justamente el comercio internacional. Entonces, flete de comercio internacional y mercaderías 17,5, el resto de las alícuotas del impuesto país y el resto de las disposiciones del impuesto país sigue exactamente igual en lo que corresponde al comercio internacional. Hay ahí un asterisco donde más se mete el impuesto país en el comercio internacional. Bueno, hoy también en lo que tiene que ver con la compra de los BOPREAL. Ustedes saben, estos bonos que se están licitando para los tenedores de deuda comercial con el exterior. Ahí también hoy tenemos la aplicación del impuesto país, también del 17,5, para emparentarlo con lo que tiene que ver con el acceso al mercado de cambios para el pago de la importación de bienes, ¿no? Vamos directamente a pago de importación de bienes, que probablemente es uno de los temas que puede llegar a interesarles más. ¿Qué es lo que hizo el gobierno con el pago de importación de bienes? Básicamente diferenció lo que tiene que ver con el stock de deuda y lo que tiene que ver con las deudas que se generan a partir del 13 de diciembre. Déjeme ser muy coloquial en esto.
básicamente es hasta el 12 es un problema que no es mío, que te lo resolveré de la mejor manera que pueda, pero no me exijas tanto. A partir del 13 es mi problema, te voy a dar seguridad jurídica en lo que tiene que ver con esos pagos. Y esta me parece que es la idea que tenemos que tener. Me pasa mucho que mis clientes me dicen, no, cuando les digo cuáles son las alternativas del stock de deuda, me dicen, no, esto no me sirve, con esto mis proveedores se caen y demás. Y yo lo que siempre digo es, yo hablé con gente del nuevo gobierno sobre la ineficacia, si se quiere, de las herramientas para que lo que es el stock de deuda y digo, digamos, soy literal, me dijeron, hubieras votado bien hace 4 años, básicamente si no querías que te pase esto. Entonces, lo que digo es, a ese nivel se desentiende de lo viejo, da una solución, la mejor posible, pero lo que dice es, mi preocupación es lo nuevo. Y entonces eso es lo que tenemos que entender. Hablemos de qué pasa para el pago de importaciones, obvio, qué dice la norma para el pago de importaciones del stock de deuda al inicio del gobierno, es decir, operaciones de importación registradas hasta el 12 del 12. Sobre esto, la normativa nos da 3 posibilidades. La primera es solicitar la autorización previa al Banco Central. Decirle al Banco Central, necesito que me dejes pagar este stock de deuda. Por supuesto, el Banco Central no está, digamos, muy abierto a que todos vayamos a pedirles y pagar lo viejo, porque en ese caso lo hubiera liberado, y por tanto solamente se van a atender con, digamos, situaciones muy específicas, me animo a decir situaciones críticas. ¿Es una pérdida de tiempo y una autorización previa? Lo que yo creo es que lo es o no lo es, depende de la criticidad del caso. Si yo tengo un caso que es realmente crítico, la información que tenemos es que el caso va a ser tratado y analizado. Probablemente no se considera el 100% de la deuda, pero al menos una parte. Ahora, si no es un caso crítico, lo más probable es que el Banco Central lo desista o ni siquiera conteste al respecto. Entonces tenemos autorización previa. La segunda alternativa es pagar en contado con liquidación. ¿Cuál es el gran problema de pagar contado con liquidación? Podríamos dar una charla específica de operaciones de contado con liquidación porque tiene implicancias de todo tipo y requerimientos de todo tipo. Pero vamos a simplificarlo. El problema de pagar hoy una importación en contado con liquidación es que según el instrumento que yo utilice para hacer contado con liquidación, básicamente tengo que alejarme de las operaciones de acceso al mercado de cambios 90 o 180 días. Entonces, el problema que tenemos al respecto, perdón, hago una pausa, Daniel, Juan, se escucha y se ve perfecto, ¿no? Sí, perfecto, Prof. Sí, Perfecto. ok, perdón, pero no quise la pausa, pero como dejo de ver la pantalla, tengo miedo de estar hablando solo hace 20 minutos. Decía, el problema del contado con liquidación es que tengo que alejarme de las operaciones de cambio. Entonces, si yo quiero hacer una operación de cambio, según el instrumento, si es un título de jurisdicción local o jurisdicción extranjera, tengo que esperar 90 o 180 días de mi última operación de cambios. Y asimismo, una vez que realizo la operación de cambios, tengo que esperar 90 o 180 antes de volver al mercado de cambios. Entonces, el contado con liquidación, si bien es herramienta, tiene ese tema, ¿no? De que me debo alejar del acceso al mercado de cambios. Hay algunos casos que los 90 o 180 días lo vienen pasando no por su propia voluntad, sino por la fuerza de las circunstancias, entonces solamente ven la inhibición a futuro, y esa inhibición a futuro la vamos a ver de 90 días, si fuera el caso, no de 180, pero si fuera el caso de 90 días, vamos a ver que tampoco es tan compleja, porque todo lo que tiene que ver con lo nuevo se puede pagar en cuotas, entonces no es tan complejo tampoco 90 días más sin acceso al mercado de cambios, y es por eso que muchas compañías están analizando el tema del contado con liquidación. Hago un paréntesis muy corto. Hay algunas interpretaciones sobre que las compañías que acceden regularmente al mercado de cambios no pueden hacer contado con liquidación porque hay una norma que dice que los que acceden al mercado de cambios, si reciben dólares por la enajenación de algún activo, tienen que ingresarlo y liquidarlo. Eso es la aplicación de la comunicación 7030. Hay algunos que consideran esto, otros consideramos que esa norma no es de aplicación para este tipo de operaciones. Hago ese paréntesis por si alguien tenía esa noción. Y la tercera herramienta que tenemos para lo que tiene que ver con el stock de deuda es el BOPREAL. Es este bono tan famoso
que decíamos hace una semana, antes que se haga toda la normativa de Bopreal, miren que no va a ser un bono, van a ser una serie de bonos, van a ser 2 o 3 bonos. Bueno, finalmente salieron estos 2 o 3 bonos de los cuales vamos a hablar seguidamente. ¿Qué es entonces el Bopreal? Digamos que es esta herramienta que se le da al deudor de importación de bienes para que pueda pagar su deuda con el exterior. Básicamente tiene que ver con, es un título en el cual puede ser solicitado por los importadores hasta el total de su deuda. Es decir, debe calcularse cuál es el total de la deuda de los importadores de bienes y en base a ese total de deuda acumulada es lo que puede licitar para estos Bopreal. Repito, en este caso son 3 instrumentos. En todos casos, estos Bopreal se suscriben en pesos, por supuesto, porque es el sobrante que tiene el deudor. Se suscribe en pesos y se paga la amortización en moneda extranjera. Son 3 tipos, 3 series de Bopreal. Hoy tenemos solamente la serie 1 en licitación. Posteriormente tendremos la serie 2 y la serie 3. La cantidad que será en licitación, la serie 2 y la serie 3, va a depender exclusivamente de la cantidad de deuda que se logre acortar con la aplicación de la serie 1. Entonces, ¿cómo aplica este Bopreal serie 1? Repito, se suscribe en pesos, se amortiza en dólares, existe la posibilidad de hacer un rescate anticipado en pesos. En el caso de yo haga el rescate anticipado, lo que se me va a doler también son pesos al tipo de cambio actualizado, digamos, de la fecha donde pedí ese rescate. Tiene una amortización de 2 cuotas consecutivas, 30 del 4 y 31 del 10. Esas amortizaciones lo que hacen es me dan las divisas, las cuales yo voy a poder justamente utilizar para poder cancelar al exterior. Entonces lo que ustedes ven acá es decir, esto es una solución, sí, es una solución, pero a largo plazo voy a necesitar un proveedor del exterior que esté dispuesto a esperar todo este tiempo, ¿no? Y algo interesante por el cual se viene corriendo un poco con las licitaciones esta semana es que se dio la posibilidad de que si yo licito esto Bopreal entre ayer y hoy, digamos, en esos casos tengo la posibilidad en febrero de pagar el 5% del total suscripto al exterior. Pero para eso también lo que tuve que haber suscripto es más del 50% de mi deuda total. Entonces, sobre este Bopreal, si yo suscribía más del 50% de mi deuda total en esta semana, tenía la posibilidad de en febrero pagar el 5% del total suscripto al exterior. Y es por eso que se estuvo corriendo en estos días con el tema del Bopreal. La verdad es que si se quiere, el premio es demasiado chico, el 5%, para lo que tenía que ver con el esfuerzo de lograr hacer la suscripción en este plazo, ¿no? Y sobre todo sin conocer del todo cómo se va a terminar dando la licitación de las otras 2 series que ustedes verán son un poco más interesantes porque básicamente amortiza en cuotas mensuales que arrancan en julio, pero aparte de ellas son cuotas mensuales. En el caso del Bopreal 2 y en el caso del Bopreal de la serie 3, fíjense que tiene amortización, digamos, trimestralmente, arrancando en diciembre, terminando en el 26. También la diferencia es que el Bopreal, la serie 2 no va a devengar intereses, la serie 3 sí va a devengar intereses. Ustedes van a poder conseguir ahora, se están trabajando en diferentes cuadros comparativos donde pueden ver, digamos, cómo amortiza uno, cuál es el interés de uno, si tiene interés el otro, si pueden ser rescatados o no pueden ser rescatados. Hoy tenés esa comparativa, pero lo cierto es que estás comparando con 2 instrumentos que todavía no están en el mercado y que podrían ya sufrir también modificaciones. Hoy solo tenemos este Bopreal 1. Otra aclaración del Bopreal 1 que yo les había dicho, pagan el impuesto país. En el caso que el Bopreal 1 sea suscripto de acá al 31 de enero, se exceptúa del impuesto país a esas suscripciones. Suscripciones de Bopreal 1 y también el día de mañana de serie 2 y de serie 3, posterior al 31 de enero del 2024, sí van a pagar el impuesto país, que como dijimos será del 17,5%.
Todo eso relacionado con lo que tiene que ver con stock de deuda. Ahora hablemos de lo que tiene que ver con las deudas, perdón que me fijo para no pasarme, hablemos de lo que tiene que ver con el pago de deudas nuevas. Ahí sí es donde el gobierno dice, bueno, yo sí sobre esto me hago cargo y doy una solución, digamos, concreta y eficaz, si se quiere, y lo primero que se dice es, yo voy a eliminar la discrecionalidad de los pagos, es decir, doy seguridad jurídica sobre la posibilidad de los pagos. ¿Y cómo trató de dar seguridad jurídica de la salida de los nuevos pagos? Bueno, primero eliminando aquellos barreras de hecho que tenían los pagos al exterior. ¿Cuáles eran las barreras de hecho más importantes? El más importante era la CIRA, ¿no? Que este sistema de importación de la República Argentina, que básicamente el Banco Central nos ponía una fecha de pago y esa fecha de pago después o se iba estirando o directamente a veces desaparecía y a través de esas maniobras no se podía pagar al exterior. Directamente lo que dice este gobierno es se eliminó la CIRA está eliminada. Se reemplazó por otro sistema, se llama CEDI, vamos a hablar rápidamente, pero CIRA eliminada y sobre todo lo que tenía la CIRA, que no tiene la CEDI, perdón, es la intervención del Banco Central poniendo fecha de pago. Entonces, eso lo tenemos eliminado. ¿Cuál era la otra barrera de hecho de los pagos al exterior? La consulta en la cuenta única de comercio exterior, la cuenta corriente única de comercio exterior. Se elimina la consulta en la cuenta única de comercio exterior, que eso era algo que era medio esotérico porque uno tenía la CIRA aprobada, iba a pagar y la entidad financiera nos decía no te validó el acuse. Y uno decía, ¿y eso de qué se trata? Y bueno, era una especie, digamos, de dimensión desconocida. Bueno, se elimina también esa dimensión desconocida. Y el coeficiente económico financiero, que era la otra gran traba, uno iba a pagar y te decía el banco no te da el coeficiente, y uno se fijaba y el coeficiente quizás era de $1. Bueno, lo que se dijo es no se elimina el coeficiente económico financiero, si lo que se propone es un tratamiento en serio del coeficiente económico financiero, cálculos serios del coeficiente económico financiero, no la utilización del coeficiente financiero como traba para el pago, sino como real monitoreo, ¿no? Digamos, de darle la verdadera utilidad para cual tiene el económico financiero, que tiene que ver para detectar una transacción que pudiera ser sospechosa, digamos, por no condecirse con la economía de la empresa, ¿no? Y básicamente lo que esa seguridad jurídica para el pago al exterior, lo que dice este gobierno es establece una suerte, digamos, de ahora 4 para pagar exportaciones, donde primero establece 3 grupos de productos. Dice, sobre estos productos específicos, por ejemplo, energía, sobre estos productos específicos se paga al momento de la importación. No tenés que esperar nada. Son 3 o 4 posiciones arancelarias, no nos pongamos muy contentos. Después hay otro grupo de importación de bienes, por ejemplo, medicamentos, fertilizantes. Ese grupo se puede pagar a los 30 días de la importación. Y la gran universo de las importaciones, de los productos, se puede pagar perdón, no es 180, sino a 120 días. Perdón, me voy a corregir. Tenemos al registro, dijimos energía, hulla bituminosa y otros productos, 30 días para medicamentos y fertilizantes, y sí hay un grupo de 180 que son los que tienen que ver con los bienes suntuarios. Esos se van de la generalidad para peor, pero nada, por eso, por la suntuosidad del bien. Y la generalidad de los productos es a 120 días en 4 cuotas. Es decir, se puede pagar el 25% al primer mes, el 25% restante al segundo, el 25% restante al tercero y se completa los 120 días con la última cuota del 25%. Y lo que tiene que ver con importaciones, donde también se cobra el flete y el seguro, es decir, la venta se da con flete y seguro, ese flete y seguro se puede pagar al momento de la primera cuota. Muy rápidos servicios, básicamente lo que se estableció es que el factor clave para el pago al exterior está relacionado con el tipo de servicio, la fecha de prestación y la vinculación entre las partes. Lo que se dice es que básicamente los servicios se pueden pagar en lo que tiene que ver con servicios entre vinculadas a los 180 días, servicios entre terceros independientes a los 30 días. ¿30 días o 180 días de qué? Desde la prestación o el devengamiento de la deuda. También se elimina lo que es la discrecionalidad, adiós CIRA, adiós CUSE, y el coeficiente económico financiero se calcula desde cierta, digamos, seriedad. Les decía,
esto de los 30 y los 180, sin embargo, hay una serie de servicios que ni 30 ni 180, sino contra la prestación ya se pueden pagar y son estos específicos. Es decir, estos son los beneficiados, estos servicios se pueden pagar al momento de la prestación o el devengamiento, el resto van a tener que tener esos plazos de espera. Y otra vez, ¿qué pasó con el stock de deuda? Aplica lo mismo que dijimos, autorización previa, contado con liquidación o BOPREAL, porque ustedes saben que también los importadores de servicio pueden acceder al BOPREAL en el total de su deuda con el exterior. Esto es lo que ya les mencionaba antes, ¿no? Quizás lo que no les mencioné antes, servicios personales y culturales, es un caso específico que va a 90 días. Les dije que se eliminó la CIRA, se estableció el CEDI. Este CEDI básicamente lo que tienen que saber, a diferencia de la CIRA, es no interviene el Banco Central, no pone plazo de pago, tiene una validez de 360 días, algo que es importante porque la CIRA tenía una validez mucho más acotada, entonces a veces pasaba que se te vencía la CIRA, necesitabas una nueva, era todo un incordio. Esta dura un año directamente. Esto que yo les decía, el tratamiento del CEF, una vez que uno oficializa la CIRA, ahí es el momento en que cuál se hace el análisis del CEF. Una vez que esa CIRA pasa al estado oficializado, el CEF ya está aprobado, no hay vuelta atrás. Y eso es bastante interesante. Para este cálculo del CEF, lo que se supone es que va a ser cuasi automático. Entonces, el despachante de aduana o quien realice la importación, porque ahí tenemos también un tema, pero quien realiza la importación va a ver que el despacho, la CEDI la va a oficializar, va a estar algún tiempo, digamos, simplemente enviada, y una vez que aparece oficializado, básicamente lo que significa que está el CEF aprobado, y ahí tienen 30 días todos los organismos de control para poder analizar esa CEDI. Si los organismos de control no se expiden en 30 días, automáticamente pasa a estado salida y a partir de ahí se puede hacer el despacho de importación. Una crítica sobre esto, se había hablado de que este plazo que tenían las autoridades para intervenir iba a ser mucho menor. Se hablaba primero de 72 horas, después se decía de 10 días, terminó en 30, me parece que es algo a corregir. Y si se quiere, como gran noticia, se eliminan las licencias no automáticas. En realidad se eliminan todas las licencias, entre ellos las no automáticas. Por tanto, efectivamente, aplican esos 30 días para analizar las importaciones para todas las mercaderías. No es que haya mercaderías que tienen licencia no automática y puedan tomarse un poco más de plazo. Y algo bastante interesante es que salió con la norma de CEDI, no se entiende por qué, tendría que haber salido con la norma de los BOPREAL. Tenemos mucho de eso, mucha desprolijidad, muchas cosas al mismo tiempo, no salen como tendrían que salir en el orden que tendrían que salir, pero lo cierto es que la norma de CEDI también lo que hace es incorporar un padrón donde en 15 días corridos, esto si no me equivoco vence el 11 de enero, convoca a todos los importadores de bienes y servicios a registrar el total de la deuda comercial que tengan y que lo que se dice es que el no tenerla registrado ahí no te va a permitir acceder a las herramientas de cancelación de stock de deuda que fueran a implementarse, uno lo que supone que está hablando básicamente del BOPREAL Serie 2, BOPREAL Serie 3 o alguna otra cosa que aparezca luego. Ya estoy excedido o casi excedido, así que pasaré muy rápido, perdón Juan. Básicamente, ¿qué es lo que tengo para decirles del DNU que está tanto en discusión? A nivel comercio exterior no cambia grandes cosas. Ustedes saben, es un DNU muy grande, son 130 considerandos, donde la mayoría de esos considerandos parecieran más proclamas políticas que otra cosa. 5 considerandos están relacionados con el comercio exterior y yo creo que resumen bastante bien qué es lo que pretende del comercio exterior este DNU. Fíjense que habla de fortalecer, fomentar el comercio exterior, agilizar el comercio exterior, digamos, quitar las barreras, digitalizar trámites. Es decir, lo que vamos a ver en ese DNU de comercio exterior que está muy relacionado con hacer el comercio exterior más ágil. Las medidas, yo creo que realmente son para hacer el comercio exterior más ágil. Yo creo que algunas sí y otras las veo como medio innecesarias y creo que otras faltan. Pero bueno, habrá que ver cómo se siguen acomodando después el resto de las medidas. Ustedes van a ver que
se habla de inserción al mundo, se elimina el registro de importador y de exportador, entonces si yo quiero importar y exportar ya me tengo que registrarme en la aduana. Esto se proclamó como una gran novedad, la verdad es que hoy en una semana te inscribías como importador y exportador, no era lo mismo de hace 5 años, pero bueno, se eliminó esto, se elimina la obligatoriedad de la utilización del despachante de aduana en determinadas situaciones, en el decreto se arroga al Poder Ejecutivo la posibilidad de simplificar trámites, se establece un sistema de publicidad específico para lo que tiene que ver con cualquier normativa que afecte el comercio exterior. Yo creo que esto está dirigido a lo que tiene que ver con las instrucciones internas de la aduana que no tenían un régimen de publicidad. Fíjense, se habla de la profesionalización del personal de la aduana como una de las necesidades. Yo no sé si esto tenía que estar en un decreto, y menos en un decreto de necesidad de urgencia, pero bueno, se habla de la profesionalidad de la aduana, de la necesidad de hacer una celeridad, y en base a la celeridad sí se establecen 2 grandes novedades que me parece que son las únicas que vale la pena destacar del decreto, y tiene que ver con la resolución anticipada, es decir, se establece la posibilidad de yo preguntarle a la aduana alguna duda que tenga de clasificación y valoración, y la aduana en 15 días tiene que darme su respuesta sobre esto. Me parece interesantísimo esto, lo que creo es que es imposible aplicación y creo que va a terminar en letra muerta, pero bueno, veremos, quizás, ojalá me equivoque. Y lo otro interesante es que de alguna forma se prohíbe lo que tiene que ver con se prohíbe prohibir y básicamente ese Poder Ejecutivo no va a poder establecer prohibiciones de carácter económicas en base a este nuevo decreto. Se elimina el impuesto de equiparación de precios, que es algo muy, muy específico, y otra vez se sigue hablando de que el Poder Ejecutivo tiene que procurar la adhesión a convenios para facilitar el comercio internacional y demás. En la misma ley es que viene lo que tiene que ver con el proyecto, en la misma tónica está lo que tiene que ver con el proyecto de ley que se presentó ayer en el Congreso, donde básicamente son pequeñas modificaciones que hacen a esta celeridad, a esta agilidad del comercio internacional, y yo hoy las resumo en 5, lo que está específicamente relacionado con comercio exterior. Ustedes saben, estamos hablando de 380 páginas, digamos, hay de todo un poco, pero lo que tiene que ver con comercio exterior, me parece como los puntos más relevantes, tiene que ver con alguna modificación en el régimen de equipaje, y esto quizás es lo más curioso o lo que salió en los diarios porque es interesante y además nos aplica a todos, que básicamente se elimina esa franquicia que uno tenía de traer productos del exterior sin pagar impuestos. Se elimina la franquicia, puedo traer del exterior lo que quiera en mi valija, en mi equipaje, sin pagar impuestos, en tanto y en cuanto no sea, por supuesto, comercial, ¿no? Si mi equipaje, yo tengo mercadería que ahora puede suponer que eso es algo comercial, en ese caso no, me lo va a detener, me va a mandar a hacer un despacho de aduana, pero si son efectos personales, no tengo hoy el límite. Se hacen algunas modificaciones muy, muy interesantes a nivel de transporte multimodal. Claramente no es el ámbito para discutir de esto, pero es bastante interesante cómo se agiliza un poco lo que tiene que ver con el transporte multimodal. Se establece también un régimen de moratoria de deuda aduanera, lo cual siempre es bienvenido. Se establece un régimen de estabilidad normativa y de fomento de inversiones, que es bastante interesante. Es decir, no solo si se quiere algunas facilidades a nivel aduanero y cambiario para las nuevas inversiones, sino también una suerte, como se hablaba mucho o como se utilizaba, de estabilidad fiscal para las inversiones mineras, bueno, una suerte de estabilidad normativa aduanera y cambiaria para ciertas inversiones, lo cual busca esto, ¿no? De dar seguridad jurídica hacia adelante. Y lo otro, si quiere, de más impacto, tiene que ver con la aplicación de retenciones, le gusta decir a los diarios, derechos de exportación, nos gusta decir a la gente un poco más técnica, que básicamente tiene que ver con incrementar al 33% la soja, ustedes saben, estaba en el 31%, establecer el 15% de derecho de exportación al resto de los productos, salvo aquellos productos que ya tengan derechos más altos, mantener en 8% lo que tiene que ver con hidrocarburos y también el 8% lo que tiene que ver con el sector vitivinícola. Y exceptúa derechos de exportación a ciertas economías regionales muy específicas que sobre esas se establece el 0%. Y además se reserva el derecho del Poder Ejecutivo de
todos estos derechos de exportaciones, poder bajarlos o subirlos, siempre con ese límite del 15%. Creo que eso es todo, simplemente les quería dejar una reflexión y repito, perdón por ir a esta velocidad, pero la idea era que puedan tener un pantallazo general de las cosas. Como última reflexión, ustedes básicamente, mi sensación de lo que estamos viendo es que ustedes saben, el comercio exterior tiene un entramado jurídico, digamos, fenomenal. La cantidad de normas relacionadas con el comercio exterior es fenomenal. A nivel Banco Central, yo creo que deben ser aproximadamente unas 3.000 comunicaciones A vigentes. Es muy complejo. Entonces, lo que uno siente es que este gobierno está como una especie de jugando el Shenga, ¿no? Digo, va tocando una maderita a ver si la puede sacar, se da cuenta que si la saca se derrumbe, entonces la vuelve a dejar. Le ponen maderas arriba, es decir, tenemos nuevos impuestos, tenemos nuevas normas, digamos que uno ve que son más para estabilizar, digamos, la torre que, digamos, con una vocación impositiva. Entonces, nada, estamos jugando una especie de Shenga peligroso que, bueno, uno confía en que le vaya bien, pero me parece que lo interesante a aquellos que son operadores del comercio exterior es saber que cada movimiento de este Shenga genera un riesgo, pero también genera una oportunidad. Por tanto, mi recomendación es estar muy atento a los cambios normativos porque creo que esa es hoy la clave para hacer negocios en Argentina en una situación de cambio. Es atento a los cambios para estar atento a las oportunidades. Y cuando digo oportunidades, probablemente es hacer algo que estábamos acostumbrados a que ya no, y también quizás algo que estábamos haciendo, darnos cuenta que hoy ya quizás no es conveniente, ¿no? Entonces, este es el consejo. Mientras se juega el Shenga, el gobierno con la normativa de comercio exterior, estar atento para hacer negocio de la manera más adecuada. Por mi parte, nada más. Daniel, muchas gracias a todos por escucharme y le doy el pase a Juan Manuel. No, por favor. Muy agradecidos por la charla. Bueno, esperamos las preguntas de la gente que nos está escuchando y viendo en el chat. Recuerden, así se acuerdan de lo que le quieren preguntar a Klaus, vayan metiéndolas. Y bueno, y Juan Manuel nos va a decir qué oportunidades hay del lado impositivo, que bueno, hay algunas cosas interesantes, ¿no? Gracias Daniel, gracias por la invitación al IAEF. Sí, oportunidades, capaz es ambicioso, pero vamos a tratar de identificar para dónde estamos yendo en materia fiscal. A ver, confírmeme ahí, por favor, si se ve bien la pantalla. Ahí ¿Me vamos. bien, bien ahí? ¿Se ve bien la Perfecto, ahí presentación? está bien. Excelente, buenísimo. Bueno, también vamos a correr un poco, igual a diferencia de lo que comentaba Klaus, en materia impositiva no ha habido tanto. Vamos a ver que durante 2023 no hubo gran actividad y lo que estamos o lo que vamos a tratar ahora son más que nada, en algún punto hasta ayer a la tarde, hasta ayer 4 de la tarde eran trascendidos. Hoy ya tenemos al menos un proyecto de ley ómnibus que nos da alguna idea de para dónde van a ir los tiros. Todavía hay algunos puntos abiertos de qué van a hacer con determinados temas que se han venido hablando en distintos ámbitos y en la prensa. Pero en concreto hoy lo que tenemos es este proyecto que salió ayer, con algunos matices y hay que por lo menos indica hacia dónde van a ir en lo inmediato. Como les decía recién, durante el año 2023 en materia de avances o novedades fiscales no ha habido mucho. Lo que tuvimos más que nada fueron medidas esencialmente recaudatorias. Muchos de nosotros ya recordamos, arrancando ya por casi fines del año 2022 con el tema del anticipo extraordinario, que impactó en muchos de nosotros, todo lo que tiene que ver con modificaciones de la resolución general 4815, que tendían a imponer incrementos en lo que es la percepción de IVA y de ganancias y del impuesto sobre bienes personales para los pagos o consumos con tarjeta. Y también la resolución general 5339, que lo que vino fue a suspender los certificados de no retención para los importadores. También todas medidas para aumentar la caja del gobierno, atento a la necesidad
de compensar el déficit fiscal. Luego, ya después de mitad de año, ya más embarcados en un proceso electoral, las medidas, si bien se mantuvieron algunas de tinte recaudatorio, se volvió a restaurar ese anticipo extraordinario que se suponía por única vez, volvió a aparecer, ya más para la industria de hidrocarburos principalmente. Eh, Tuvimos un nuevo aumento, ya hacía que duró muy poquito, de las percepciones de impuestos a las ganancias y sobre los bienes personales. ¿Se acuerdan que se incrementó al 100% la percepción? Que fue los consumos que tuvieron lugar en noviembre, creo octubre, noviembre, y a la vez tuvimos algunas medidas más electoralistas, como ser la tan resonada reducción del impuesto a las ganancias de cuarta categoría sobre sueldos, eh, como gran caballito de batalla de estas elecciones. Tuvimos balotaje, tenemos nuevo presidente. En concreto, ¿hacia dónde estamos yendo, no? Digo, partimos de un escenario con poco movimiento, pocas novedades. ¿Hacia dónde vamos? Hasta ahora lo único que tenemos en concreto fue esta resolución que salió en conjunto con los decretos de comercio exterior que detallaba Klaus, que lo único que hizo fue reducir la percepción de impuesto a las ganancias y sobre bienes personales para lo que son consumos con tarjeta y pagos al exterior al 30%. O sea que estaba antes en un 100% y un 25%, bueno, quedó unificada en el 30%. Ahora bien, para adelante todavía no tenemos nada, no tenemos decretos, o sea, el DNU, este que hablaba Klaus, el 70 del 2023, no se metió en materia impositiva, no corresponde legislar en materia impositiva a través de decretos, por eso se mantuvieron las formas. Resoluciones, como les dije, no han habido clarificaciones por el lado de AFIP. Lo que había eran trascendidos de lo que podía ser una potencial política fiscal. Se hablaba de eliminación y restricciones de regímenes promocionales, se hablaba, como dijo Klaus, de imponer derechos de exportación también a las exportaciones de servicios, se hablaba de una moratoria, de un blanqueo, de retrotraer el impuesto a las ganancias al esquema anterior, o sea, deshacer la reducción que se aprobó por Congreso que impulsó Massa, y más alguna que otra cosita. En concreto, lo que salió ayer y un poco es lo que resumimos a continuación, los puntos salientes de esta ley ómnibus que se presentó ayer por la tarde incluyen en materia fiscal estos puntos más salientes que son los que detallo acá. Una moratoria tributaria, aduanera y de la seguridad social. Hay un régimen de regularización de activos, un blanqueo. eh, una serie de modificaciones al impuesto sobre los bienes personales que van acompañados también de un régimen especial de ingreso, una suerte de invitación a colaborar con las arcas del Estado, un pago adelantado del impuesto, si se quiere ver así, y este régimen de incentivo que también mencionó Klaus, que luce bastante interesante, que vamos a repasar rápidamente algunos puntos salientes en cuanto a beneficios fiscales, que de nuevo, en términos comparativos con otros regímenes, parece muy atractivo. Habrá que ver en detalle qué nivel de inversiones se requieren y demás, pero además de la estabilidad fiscal y jurídica, bueno, como decía Klaus, se incorpora la estabilidad normativa, que es bastante interesante e inusual para este tipo de régimen. Rápidamente, y no los quiero aburrir mucho con los detalles, ¿no? Pero tenemos una moratoria. ¿En qué consiste esta moratoria? Son todas las obligaciones en materia impositiva, aduanera y de la seguridad social que estén vencidas al 30 de noviembre de 2023. Esa es la fecha de corte. En principio, todos los contribuyentes y responsables solidarios del gravamen están en condiciones de adherir a este régimen, y la ventana de adhesión va a ser desde
la vigencia de la reglamentación, o sea, esto hay que esperar no solo a la aprobación, sino que AFIP emita una reglamentación estipulando la fecha a partir de la cual los contribuyentes pueden adherir, de ahí 150 días. Como todo, digamos, tiene las mismas características que los regímenes de las anteriores moratorias en cuanto a tipo de obligaciones que se pueden incluir, planes, digamos, impuestos vencidos, planes de facilidades de pago caducos. Como dato de color, si se quiere, se puede incorporar también el aporte solidario extraordinario, de hace ya varios años, otro de los tantos mecanismos recaudatorios que hemos tenido en los últimos años, y las obligaciones de los agentes de retención y percepción que omitieron retener o que habiendo retenido no ingresaron el impuesto. Eh, ¿Qué ventaja tenemos bajo esta moratoria? Como usualmente vemos, hay una condonación parcial de los intereses y tanto los accesorios como punitorios. El grado de condonación va a depender del momento en que me adhiero al régimen y la mecánica de pago elegida. O sea, si dentro de los 90 días de vigencia del régimen me adhiero y decido pagar en efectivo, eh, que la reducción, si no me equivoco, son un 50% de los intereses resarcitorios y punitorios. Ahí va un degradé, dependiendo ya si el mecanismo de pago es mediante un plan de pagos y me adhiero con posterioridad a esa fecha, va hasta el 30 o 10%. Obviamente es una condonación de la total de las multas aplicadas y también relevante toda la suspensión de las acciones penales en curso que pudiera tener el contribuyente. Como les decía, está la posibilidad de hacer el pago en efectivo o en planes de pagos que van de 36 a 84 cuotas, o sea, y dependerá también del sujeto que adhiera, ¿no? Es que para los grandes contribuyentes en general no está disponible el plan de 84 cuotas, es hasta 36. Eh, Se estipula también que en estos casos de planes de pago que sea un lump sum al comienzo, entre el 15 y el 30%, y después el resto es la parte que se firma. Eh, Disculpen la velocidad, pero digamos, para mantenernos en el tiempo. El otro proyecto que está dentro de este paquete de medidas es un blanqueo, un plan de regularización de activos. También la foto que se mira es los bienes que no hayan sido declarados tanto del país como del exterior al 31 de diciembre de 2023. Esto es para los residentes en el país. Para los no residentes es respecto a sus bienes ubicados en el país también que no se hayan declarado al 31 de diciembre de este año. La vigencia en principio de este régimen, salvo que se modifique algo durante la discusión parlamentaria, va a ser hasta el 30 de noviembre del año 24. Este es el plazo en principio para adherir. La fecha de adhesión es la etapa, es lo que va a definir el régimen que es aplicable. Ahora vemos rápidamente que este régimen tiene 3 etapas, cada una de las cuales cuanto más tarde me adhiero, más desventajoso es en términos del impuesto aplicable. La primera etapa, en principio, que va desde la vigencia, aún no la sabemos, y hasta el 31 de marzo del año 2024, si uno adhiere dentro de esa fecha, tiene como límite el 31 de mayo para presentar la declaración jurada y el impuesto aplicable a ser del 5% sobre los activos blanqueados. Eh, Ahí van a ver que dice fecha de adhesión y pago de adelanto obligatorio, porque primero este régimen lo que estipula es, una vez que me adhiero, tengo que hacer un pago adelantado del impuesto de regularización, que es de aproximadamente un 75% del total del impuesto, y después tengo un plazo, en este caso hasta mayo, para presentar la declaración jurada y pagar el saldo de impuesto a la alícuota que figura ahí. Luego hay un segundo tramo que va de abril a junio, donde la tasa se incrementa al 10%, y el último tramo, que es de julio a septiembre, donde la tasa va al 15%. ¿Cómo se calcula? Digamos, se identifican los bienes a regularizar, se aplican las pautas de evaluación de bienes personales, en general de bienes personales, igual la norma
contempla pautas de evaluación específicas para cada rubro. Como dato distintivo, la base se va a determinar en dólares estadounidenses, no se calcula en pesos. A esos fines, cuando tenemos activos denominados en pesos, va a haber que convertirlos a dólares, tomando un tipo de cambio de referencia que va a establecer el Poder Ejecutivo, para lo cual va a tomar como base de alguna manera el dólar MEP al 30 de diciembre, y le estipula un cap, que no va a poder ser más del 30% del dólar oficial. O sea, si bien podemos tomar el dólar MEP como referencia, si la brecha en ese momento, a fin de año, superior al 30%, el cap va a ser el 30% sobre el dólar oficial. Eh, Existe la posibilidad de determinados activos excluirlos de la base. Esto existía en regímenes de blanqueo anteriores. Normalmente cuando uno blanquea depósitos bancarios, en la medida que los deposites en una cuenta especial por determinado tiempo y los mantengas ahí, sobre esa base no se va a tributar el gravamen de regularización. Eh, Hay un importe mínimo que son $100.000, o sea, por debajo de $100.000 de bienes que se están regularizando no se paga ningún impuesto. Por arriba vimos que son las alícuotas que van del 5 al 15%. Lo que contempla también es que entre la fecha de regularización y la fecha del efectivo pago, tengas que reconocer, como bien, la fecha de regularización es 31 de diciembre. Bueno, desde esa fecha hasta la fecha del efectivo pago del impuesto, se contempla el pago de un interés compensatorio que es de 125% de la tasa que aplica el BNA para plazos fijos. Eh, Como les decía, bueno, el comentario respecto a la necesidad de hacer un pago adelantado obligatorio del 75%. El no pago de este adelanto implica el decaimiento del régimen, con lo cual, en cuanto a la caja, es importante tener presente esto. Fíjense que todas las medidas, y vamos a ver ahora en bienes personales, pretenden de alguna manera adelantar el ingreso de tributo. ¿Qué efectos tiene adherir a este régimen de regularización de activos? Como vimos, bueno, no están sujetos a las disposiciones del artículo 18 de la Ley de Procedimiento, que tiene que ver con una serie de presunciones para la determinación de la materia imponible que establece la ley. Quedan liberados de toda acción por delitos tributarios y demás, el pago de los impuestos que hubieran obviamente omitido ingresar respecto de los bienes que se están declarando, y demás. Hasta ahí el pantallazo de este régimen de blanqueo. Fíjense, estamos viendo todas medidas esencialmente recaudatorias, ninguna focalizada en mejora o eficientización del sistema tributario, que fue un mensaje que dejó el presidente una vez que asumió, ¿no? En lo concreto estamos yendo a buscar recaudación con la mayor celeridad posible, tratando de ser lo menos disruptivos en el sistema tributario, ¿no? Esto también es novedoso, un régimen especial de ingreso de bienes personales. Rápidamente lo que estipula es, vos contribuyente, si te interesa, podés pagarme el impuesto a los bienes personales por los próximos 5 años, del año 2023 al 27, de manera adelantada. Es opcional y voluntario, no es obligatorio. Lo que es importante es que crea obligaciones y derechos entre el Estado y el contribuyente, que es una figura algo extraña en lo que es la legislación tributaria. Este régimen se parece más a un acuerdo Estado-contribuyente que a un impuesto en concreto, lo cual tiene algunas observaciones, al menos desde la lógica del poder de imperio del Estado en cuanto a la imposición de tributos. ¿Quiénes pueden adherir? Obviamente los quienes son sujetos al impuesto a los bienes personales. El plazo de opción es hasta el 31 de marzo del 2024. También tenemos un plazo exiguo. Acá de nuevo lo que se busca es conseguir recaudación con la mayor rapidez posible. Se asemeja bastante a una suerte de un bono contribución solidario, alguna suerte
de pago no voluntario, porque esa cuenta de futuros tributos, pero lo que está implícito es eso, es si ustedes confían en mí como Estado, adelántenme el pago de estos impuestos en este punto y se liberan de sus obligaciones respecto a este tributo por los próximos 5 años. Como les decía, cubre los periodos fiscales 2023 al 27 y la base imponible esencialmente es la foto de tus bienes al 31 de diciembre de 2023, quitando los exentos de mínimo no imponible, multiplicada por 5. A ese monto se le aplica el impuesto, se le aplica la tasa que va a ser de 0,75 para las personas humanas y de 0,50 para las empresas cuando determinen su responsabilidad como responsable sustituto. Y a ese importe, que es la base imponible multiplicada por 5, se le va a sumar también esta suerte de interés compensatorio que va desde la fecha de cierre del 31 de diciembre hasta la fecha de pago de este adelanto de impuestos, de este régimen especial de impuestos. Eh, También se requiere un pago inicial equivalente al 75%, o sea, tenemos el pago inicial hasta la fecha de adhesión y después acá tenemos las fechas hasta el 31 de mayo para el pago del saldo del impuesto. O sea, tenemos tiempo hasta el 31 de marzo para adherir, pagar el adelanto, que son 75% de ese impuesto, y después 2 meses más para pagar el saldo Discúlpame, final. Manuel, no me Sí, quedó claro si la alícuota de este pago adelantado se maneja con la misma tabla o no que el impuesto de pago normal anual. no, este se va a manejar con esta tasa reducida y ahora vemos a continuación el último punto, si querés, que tiene que ver con que lo que se está planteando es una reducción progresiva del impuesto a los bienes personales, de manera que hacia 2027 la tasa va a converger al 0,75%. O sea, vamos a dejar de tener Ok, tasas progresivas, se va a ir reduciendo a medida que transcurren los años y vamos a llegar al 0,75%. Lo que bueno, acá te proponen es, adelántame el pago por los 5 años y te dejo aplicar la tasa reducida, ya en este punto, como ventaja. claro, la ventaja va a ser sobre los años que todavía tengan tasa sin reducción, hasta el 27, digo. Sí, y obviamente la expectativa de crecimiento patrimonial que puedas tener, porque esto se hace con la foto del 31 de diciembre de 2023. O Vos sea, si vos congelás el patrimonio, está bien. triplicás, cuadruplicás tu patrimonio en los próximos años, tu obligación ya está saldada, que es un poco el beneficio de Esperemos que este no se régimen. reduzca. Bueno, entonces, claro, ahí lo que te decía recién, el beneficio esencialmente de esto es que quedas excluido de toda obligación asociada al impuesto sobre los bienes personales, de acá hacia el año 2027. Y a su vez se plantea algo también medio extraño, es darte estabilidad fiscal hasta el año 2038 respecto al impuesto a los bienes personales u otros impuestos similares que se creen. Lo mismo también. Si vos adherís, no solo te garantizo que tenés cumplida tu obligación hasta el año 2027, sino que a 2038 tu carga fiscal, medida conforme un mecanismo que está previsto en la norma, no va a incrementarse. La idea es dar cierta certeza de horizonte, obviamente sujeto a lo que pueda pasar, ¿no? No, sabemos que en general estos regímenes de estabilidad fiscal tienen sus bemoles en cuanto a la mecánica de cálculo. Pero bueno, esto es lo otro que te decía, lo que estipula también este proyecto es una reducción progresiva del impuesto a los bienes personales, eh, donde la escala va a ir a medida que avanzan los años hasta 2027, achicándose, con la tasa máxima arrancando en 2023 con el 1,5 la máxima, y reduciéndose 1,3 y demás, hasta llegar al 0,75 en 2027. Un tema también interesante es que sin decirlo, se estipula una suerte de mecanismo de actualización y en eso han sido bastante cuidadosos de no mencionar la palabra actualización en ninguna parte de este decreto, de este proyecto, perdón, donde hay un mecanismo de corrección o de incremento, habla,
de los anticipos, una suerte de te reconozco la actualización de esos anticipos desde que los pagaste hasta la J. Y lo mismo vos me reconoces también una suerte de interés o actualización respecto de la diferencia entre el saldo a pagar de impuestos y los anticipos que ingresaste en 2020. Esa cuentita puede dar a favor o en contra del contribuyente y eso, si da en contra del contribuyente, hay que incorporarlo a la base imponible del impuesto. Eh, Esto rápido y ya cerrando. Esto no habíamos escuchado nada, nos tomó de alguna medida por sorpresa cuando leímos ayer el proyecto. Se habla de un régimen de incentivo para grandes inversiones. No está claro todavía cuál es el nivel de inversión que se requiere, pero sí, digamos, los grandes lineamientos es que está apuntado a estos sectores críticos de la economía, como decía Klaus, generadores de empleo, generadores de divisa, digamos, ese es el foco al que se le está poniendo esta este beneficio promocional. Eh, Se habla de vehículos de proyecto único, o sea, quienes pueden adherir son vehículos cuyo único propósito y exclusivo sea desarrollar un proyecto de inversión de alguna de estas actividades. Obviamente va a haber un plan de inversión que tendrá que ser aprobado y demás, pero digamos, lo interesante dentro de los incentivos fiscales, que es el área que nos toca cubrir, parecen bastante atractivos. Se habla de una reducción del impuesto a las ganancias del 25%, la posibilidad de acelerar la amortización de los activos del proyecto, un carry forward de quebrantos ilimitado. Hoy lo tenemos limitado a 5 años, esto se puede trasladar ilimitadamente con la posibilidad de actualización a partir del año 5. Acá sí se habla de actualización y es un tema sensible el tema de actualización de quebrantos hoy día en las discusiones fiscales. Y la posibilidad de transferencia a terceros. O sea, si tengo un excedente de quebrantos que no puedo usar, me habilita vendérselos a un tercero. Esto también no lo habíamos visto nunca. La posibilidad de no retener sobre las distribuciones de utilidades cuando esa distribución tuvo lugar después de 3 años de habiéndose generado la utilidad. El pago de IVA con un certificado de crédito fiscal, la posibilidad de computar el 100% del impuesto al cheque contra el impuesto a las ganancias. Y hablábamos, comentaba Klaus, además de la estabilidad aduanera cambiaria normativa, hay una exención para lo que es derechos de importación e incluso también de exportación. En este caso, luego de haber transcurrido 3 años de haber ingresado al régimen. Y para cerrar, si bien no están en el proyecto, sí están dentro de la agenda de temas a tratar en las sesiones extraordinarias. Los puntos que se plantean es ratificar una serie de acuerdos para evitar la doble imposición que tenía ya firmados Argentina con varios países y que estaban ya pendientes de ratificación por parte del Congreso. Son acuerdos bastante interesantes los que hay con Luxemburgo, China, Japón, Turquía, eh, que nada, en esta postura de abrirse hacia los mercados y favorecer el comercio internacional, bueno, obviamente estas son medidas necesarias. Lo que Cuando me llama hablas la de atención, un sí, modelo OCDE de todos los tratados. son todos modelo OCDE, nada extraño, el único más o menos que tiene una cosita complicada es el de Japón, por eso no se aprobaba. De aprobarse ese convenio con Japón, es probable que por la cláusula de nación más favorecida, los pagos de asistencia técnica hacia el exterior eh, tengan alguna ventaja. O sea, queden ajenos a retención en Argentina, lo cual es Eh, también bastante por interesante. supuesto. Dos temitas y ya cerrando. El impuesto a la ganancia de cuarta categoría, lo que dijimos, lo que se veía en los diarios, que se iba a retrotraer, íbamos a volver atrás con la ventaja, la exención que dio Massa mientras era ministro de Economía. En este proyecto no hay nada, no sabemos entonces qué va a pasar respecto a esto, si vamos a seguir con el esquema de impuesto cedular para altas rentas. Por lo pronto, no habiendo un proyecto que estipule retrotraer,
vamos a seguir con la escala que tenemos hoy, o sea, quienes cobren sueldos de hasta 15 sueldos mínimos vital de inmóvil por mes, más o menos que son un poquito más de 2 millones de pesos, no van a sufrir retención de impuesto a las ganancias. Veremos si viene por otro lado, pero digamos, en la agenda de extraordinarias no está y en este paquete de ley ómnibus tampoco. Y en cuanto a regímenes promocionales, había alguna cierta inquietud en el mercado respecto a que se iban a eliminar algunos beneficios o algunos regímenes, se hablaba de Tierra del Fuego, se hablaba de minería y algunos otros. No hubo nada ni por decreto ni en este paquete. Es más, vemos que se incorporó un nuevo régimen de incentivos para ese tipo de industrias, así que es de esperar que no se toque mucho el tema, al menos en materia legislativa. Después, en materia de partidas presupuestarias, sí puede haber alguna herramienta para cortar el chorro. Pero bueno, ese es un poco el panorama de hacia dónde están yendo las medidas fiscales y hacia dónde está yendo el gobierno en materia impositiva. Y obviamente, bueno, abrimos si querés, Daniela, a preguntas, Sí, tanto cómo para no. Klaus, para mí, unos minutos. Estamos excedidos de tiempo igual. La pregunta que me están haciendo varios es, ¿adelantamos el pago de impuesto a los bienes personales o no? Y ¿Qué es hace? una, y depende de la confianza que le tengas a este gobierno, esencialmente. Es casi como si invierto en el Bopreal o no. Eh, eh, no te diría que es un salto al vacío, pero de alguna manera se parece mucho a un bono solidario. Eh, si quizás después de ver cómo avanza el proceso en el Congreso, y cómo se aprueba, en qué medida se aprueba este paquete de medidas, capaz que tenemos una idea un poco más clara del nivel de consenso y el nivel de éxito que puede tener eh, las medidas que está planteando el nuevo gobierno y a partir de ahí darte una pauta eh, más clara de la conveniencia o no. Financieramente, obviamente, parece ser atractivo el régimen, por lo que les decía. Tengo la foto al 31 de diciembre de 2023, ya contemplo que cualquier incremento patrimonial no va a quedar alcanzado si pago este impuesto, me aplican la tasa más baja, pero el desembolso es fuerte. O sea, cuando uno se pone a hacer los números, eh, yo pagaba por un patrimonio de, por ejemplo, $400.000 y lo tengo que multiplicar por 5, son 2 millones de dólares a una tasa un poquito más baja. Bueno, Sí, la pero decisión es... si lo mirás, si lo mirás comparando tasas con lo que venías pagando del 2 y pico o del uno y pico alto, este, por ahí hasta, obviamente tenés que adelantar el pago, pero no es No, tan, parece, es una cuentita que tendrá que hacer cada uno en su casa. Parece exacto, conveniente, pero obviamente, de nuevo, uno nunca sabe. Eh, Siempre sí, está ahí el miedo de la seguridad jurídica, en qué medida me van a dar vuelta esto mañana, me van a decir que esto no correspondía, que hay un pago complementario para cubrir lo que dejaste de pagar por haber adherido sí, a sí, esto. es novedoso el El tema tema del del pago contrato, adelantado, no siendo un impuesto, siendo una suerte de acuerdo contrato, entre Estado contribuyente, hay cierta duda respecto a la endeblez jurídica que pueda tener eso. De hasta está qué claro, punto después yo voy a poder imponerme en una discusión legal si me quieren cambiar estas reglas de juego. está claro, está claro. Por ahí viene la incertidumbre. En cuarta categoría, las liquidaciones de diciembre y de enero. ¿Cómo deberían practicarse, en tu opinión? A ver, no soy un experto en la materia de liquidación de cuarta No, 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 categoría, pero me pero en refiero a que la general, ausencia de tabla y todo eso, ¿no? no, a ver, diciembre está claro que la tabla que aplica es la vigente, que es la de los Ujú. salarios mínimos vital y móvil. Lo que sí se está viendo bastante en el mercado, hace una semana dimos una charla un poco más extensiva sobre esta temática, es que muchas empresas están decidiendo adelantar el sueldo de enero para estos últimos días de diciembre de manera de beneficiar al empleado. Esto ante la incertidumbre de si en enero volvíamos con la tabla vieja, el impuesto iba a ser, que iba a empezar a pagar el empleado iba a ser sustancial.
algunos casos el hecho de pagar el 30 de diciembre o el 2 de enero le hacía ahorrar al empleado hasta 700.000 pesos, en algunos Sí, sí, ejemplos. por supuesto. Era un monto sustancial. Entonces, para la empresa, si tiene la disponibilidad de caja para pagar los 2 de enero, 30 de diciembre, y antes de pagarse la FIP, se lo da al empleado. Entonces, muchas han optado por eso. Ya enero es un poco este escenario que les planteo. Eh, no parecería, al menos en este proyecto, incorporar la nueva, volver al régimen anterior. Seguiríamos con esta tabla que instauró el ministro Massa. Eh, Después hay alguna empresa que ante la duda, bueno, iba a decidir no retener y después retener más adelante todo junto en febrero, si es que surgía alguna novedad legislativa. Ahí ya es a gusto del consumidor. Yo creo que con este panorama podemos tener alguna claridad adicional de que al menos en enero no vamos a tener la tablita vieja, la que tuvimos hasta septiembre. Vamos a seguir con la de masa. Entonces, es una posibilidad. Si pago el sueldo en enero, también seguir el mismo criterio que seguí en diciembre. Pero bueno, quieren evitar cualquier tipo de incertidumbres y en la medida de lo posible están adelantando el sueldo para los últimos días. Hoy, mañana. Entiendo. Bueno, creo que lo charlamos largamente, pero me dicen, sí, la jurisprudencia de la Corte es que cuando tengo un año cerrado y pagado, ya lo pagué y liquidé todo mis obligaciones. El tema es, como yo no lo he visto nunca para adelante, te pregunto, claro, la jurisprudencia de la Corte, vaya a saber Dios si se aplica, porque siempre se vio para atrás, ¿no? Es que precisamente eso es lo novedoso y es donde hay que tener alguna cautela respecto a este régimen de pago adelantado, porque no está cancelada la obligación. Más allá que la ley le estipule que se eliminan todas las obligaciones, en concreto es una suerte de acuerdo entre Sí, sí, Estado y sí, es un contribuyente. contrato, sí, sí, El periodo fiscal todavía no es tuvo como los lugar en regímenes de 2026. promoción, es un contrato con el Estado, exactamente. Exactamente, que nunca se ha visto para este tipo de tributos. Eh, de ahí la inquietud. Es No, entiendo que rarísimo. no aplica la Perfecto. jurisprudencia de la Corte porque todavía no tengo un año. ¿Aplicará algún otro de jurisprudencia en materia comercial? No sé si es en qué medida es extrapolable una relación Estado-contribuyente que es distinta a la del poder de tributación que tiene el Estado sobre los contribuyentes. Em, Otra pregunta sobre bienes, perdón, sobre monotributo. Yo vi algo de monotributo. ¿Cambia algo para directores, etcétera, o No, solo las escalas? esa te la debo porque Ok. ayer No, no, me en el imagino. apuro me focalicé, como decía Klaus, nos quedamos hasta tarde revisando el proyecto, pero hay temas que No, y hemos además, obviado por... Juan Manuel, fíjate, había un dicho que decía nada más viejo que el diario de ayer. No, Y no, nada más viejo que la ley de ayer. que de hecho, mientras estamos hablando, no sé si ha sucedido algo, así que... Exactamente. Bueno, te vamos a dejar descansar y le voy a preguntar a Klaus, ¿cuán lejos estamos con las nuevas normas aduaneras de parecernos a un país OCDE full, digamos? Eh, bueno, es súper interesante. La verdad es que el propio decreto de necesidad de urgencia habla y en el sector de comercio exterior, en el apartado de comercio exterior, habla de propiciar el Poder Ejecutivo, los lineamientos de la OCDE, y te digo algo más, a nivel comercio exterior me parece todavía más importante los lineamientos de la Organización Mundial de Comercio. Yo creo que estamos en vías. La eliminación de las licencias no automáticas me parece que es un claro ejemplo. Hay que ver cómo funcionan estos sistemas nuevos, los CEDI, digamos, que reemplazan las CIRAS, pero de funcionar bien el CEDI eliminando la licencia no automática me parece que es un paso hacia adelante. De hecho, como la meta del déficit, más de lo que hubiera pedido
la OMC, digo, la OMC no es que esté en contra de las licencias no automáticas, habla de que tienen que ser utilizadas de una manera específica. Como se malutilizó la licencia no automática en Argentina durante muchos años, bueno, pareciera que la eliminación es el camino, por lo menos hasta una utilización responsable. Entonces yo creo que estamos en vías de, creo que falta todavía y sobre todo hay que ver un poco cómo se acomodan todos estos nuevos alineamientos, ¿no? Pero creo que por lo menos se dieron 2 o 3 pasos interesantes en ese sentido. Y en términos de impuestos y alícuotas de retenciones o derechos de importación, etcétera, eso, No, ¿cómo lo ves? eso claramente estamos lejos, pero me parece que también está relacionado tiene que ver con lo mismo, ¿no? De decir, bueno, elimino las licencias, elimino restricciones de facto, ¿no? Exacto, Pero también de alguna forma tengo que hacer algo para cuidar la competitividad de los productos nacionales. Me claro, parece digamos, que para llegar a la sanitaria solamente falta muchísimo. exactamente, Ok, exactamente. ok, bueno. Y con Mercosur, ¿cómo ves las cosas? Bueno, la mirada me parece que se tiene el nuevo gobierno del Mercosur, es el Mercosur en todo caso como herramienta, pero como una herramienta más, ¿no? Antes hay una mirada de que dentro del Mercosur todo, fuera del Mercosur nada. Lo que me animo a decir que básicamente Argentina era el único que tenía esa mirada entre los socios. Digo, tenemos Uruguay firmando una cantidad de acuerdos bilaterales fenomenal. Me parece que esa es un poco la mirada, digamos, mientras crezca el Mercosur, no imagino atacando el Mercosur el gobierno, y mucho menos, en todo caso contribuyendo al Mercosur, pero veo una mirada también ya más por fuera del Mercosur, que me parece que difícilmente podría ser criticado por los otros socios cuando lo vienen haciendo desde antes, ¿no? Sí, bueno, además, nuevamente, probablemente a veces negociar como bloque sea mejor y algunas veces negociar solo también debe ser Yo creo que mejor. en tanto y en cuanto sea un bloque compacto, un bloque, digamos, de cierta potencia, me parece que hoy el Mercosur, o la historia ha dado que la negociación en bloque con el Mercosur no genera una Diferencia. ventaja, la verdad, muy importante. Y me parece que los mejores acuerdos incluso se han obtenido de manera bilateral. Entonces, mi sensación es que se va a priorizar más el acuerdo bilateral que el Mercosur. Sí, bueno, la tendencia de todo el planeta, ¿no? Sí. Y última pregunta, así no los retenemos más y les agradecemos la participación. ¿Puedo pagar por adelantado importaciones usando algún instrumento de mercado financiero? Lo que no puedo pagar es utilizando el mercado de cambios, digamos. Utilizando el mercado financiero no tengo ninguna restricción para pagar absolutamente nada. Las restricciones, repito, son temporales en consideración de los accesos al mercado de cambios, pero si yo estoy trabajando en el mercado financiero, 100% en el mercado financiero, o estoy dispuesto a tener esos plazos de inhibición del acceso al mercado de cambios, con dólar financiero, por supuesto, puedo pagar por adelantado. De hecho, puedo prestar dinero, ¿no? Si puedo prestar dinero, puedo pagar anticipado, ¿no? Por tanto, Ah, no veo ningún limitante en ese sentido. bueno, Es interesante esa pregunta, porque lo que uno dice es, bueno, si voy a hacer un contado con liqui y me inhibo el acceso al mercado de cambios durante X tiempo, bueno, a un contado con liqui mucho más grande, adelanto pagos y ese periodo de espera posterior, digamos, no tiene un costo porque ya adelanté esos pagos. Yo creo que es la forma de hacer la operación. Necesitas, por supuesto, una mayor liquidez, ¿no? Para poder adelantar, pero si tenés la posibilidad, me parece que es la forma y no hay ningún problema. Y después, a nivel del CEPAIMPO, ¿no? Este sistema de seguimiento de pago de importaciones, todo lo que es pago en dólar financiero tiene que ser manifestado en la entidad financiera para que dé por cumplido esos pagos. Pero no hay ningún problema con eso. bueno, pero de todas maneras todo esto va a ir cayendo de a poquito, ¿no? Eh, Correcto. y, y, bueno, ojalá que tengamos toda la suerte del mundo, con todo esto. Bueno, Juan Manuel y Klaus, mil gracias, por habernos dado esta charla. Nos excedimos en tiempo, pero creo que fue muy fructífero para todos. Y bueno, me encantó charlar con ustedes. Muchas gracias. No, gracias a vos, Daniel. Gracias. Bueno, Hasta luego. a Chao, la buen día a todos. gente que nos está escuchando, bueno, probablemente tengamos algunas charlas más respecto de estos y algunos otros temas, mercado laboral, etcétera, que están ocurriendo día a día.
Así que bueno, parece que el debate se está enriqueciendo y que las discusiones se están poniendo mucho más interesantes de lo que eran en el pasado. Así que nuevamente sigan esperando este tipo de cosas de nosotros y bueno, buenos días para todos, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego.